¿Y si el mundo tal como lo conocemos estuviera a punto de desaparecer, y tú fueras el único al que Dios hablara al respecto? Imagina estar rodeado de una sociedad que ha perdido el rumbo, donde cada pensamiento, cada decisión, cada acto está corrompido, donde lo bueno es ridiculizado y lo malo celebrado. Y en medio de esa oscuridad, tú, recibiendo un llamado imposible, construir un arca, sin mar a la vista, sin apoyo, sin lógica, solo fe. ¿Podrías hacerlo? ¿Te atreverías a obedecer a Dios aun cuando nadie más te entienda? Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más estremecedoras de la Biblia, el diluvio y el arca de Noé. No es simplemente un relato para niños. Es una narrativa cargada de advertencia, esperanza y, sobre todo, fe a prueba de todo. ¿Quién fue Noé? Noé fue un hombre justo. No perfecto, pero justo. En un mundo corrompido, él eligió caminar con Dios. Fue esa fidelidad silenciosa, ese compromiso invisible a los ojos del mundo, lo que captó la atención divina. La Biblia dice en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mientras todos vivían como si Dios no existiera, Noé escuchó. Mientras el mundo se burlaba, él obedecía. Mientras la humanidad seguía su curso hacia la destrucción, Noé martillaba, cortaba madera, y seguía el plano de un arca, que nadie entendía. Ni siquiera él. Esto no es solo historia antigua. Esto es prueba de fe. Y hoy, tú y yo estamos rodeados de otro tipo de diluvio. No de agua, sino de confusión, dolor, ruido, distracciones. Y quizás Dios también nos está llamando a construir algo. Un hogar. Una vida. Un mensaje. Un legado. ¿Y si hoy tú eres el Noé de tu generación? Noé no tuvo garantías. No sabía cuánto tiempo llovería, ni cómo sería vivir con animales por semanas, ni cuánto tiempo pasaría hasta ver tierra firme. No sabía si su obediencia tendría frutos. Pero igual dijo sí. Tal vez tú también estás enfrentando algo incomprensible. Tal vez estás siguiendo un llamado que no entiendes del todo. Construyendo algo que otros no ven. Obedeciendo a pesar del miedo. Entonces este mensaje es para ti. Y por eso, antes de seguir, quiero invitarte a algo muy simple pero poderoso. Dale me gusta a este video si ya estás sintiendo algo en tu corazón. Compártelo con alguien que sabes que necesita una palabra de fe. Y suscríbete a este canal, porque cada semana traemos mensajes que no solo inspiran, sino que transforman. Más personas necesitan escuchar esto. Más personas necesitan volver a mirar al cielo. Y tú puedes ser ese puente. El puente entre alguien confundido, y una palabra que le salve el alma. Y hay algo más. Esta historia no nos habla solo del juicio de Dios, sino también de su corazón. Un corazón que sufre por vernos alejados. Un corazón que espera que alguien escuche. Que alguien construya. Que alguien confíe. Porque esta historia no es solo sobre un arca. Es sobre la confianza en un Dios que ve más allá del presente. Un Dios que advierte, pero también salva. Un Dios que juzga, pero también promete. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez este sea tu momento. Tal vez esta sea tu señal. Acompáñame a recorrer cada parte de esta historia. A sentir lo que Noé sintió. A ver lo que él vio. Y a entender por qué, a pesar de todo, decidió creer. Inicio del llamado de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. No había esperanza en la mirada de las personas. No había bondad en sus palabras. Cada rincón del mundo estaba contaminado por una sola cosa, el egoísmo. El ser humano se había olvidado de su Creador. Vivían para sí mismos. Comían, bebían, se casaban, construían, pero no escuchaban. Dios hablaba, y nadie respondía. Y en ese silencio, el corazón de Dios se quebró. Y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. No fue un castigo frío ni una decisión impulsiva. Fue el dolor de un padre viendo a sus hijos destruirse a sí mismos. Y por eso, Dios dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Génesis 6:7. Pero entre millones de voces indiferentes, hubo una que aún susurraba obediencia, la de Noé. Noé no era un héroe. No era un predicador famoso ni un líder con miles de seguidores. Era un hombre de familia, un carpintero quizás. Pero tenía algo raro para su época, caminaba con Dios. Noé era un varón justo,
perfecto entre sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis 6:9. Y cuando Dios decidió limpiar la tierra, no lo hizo con furia ciega. Lo hizo con un plan que comenzaba con una sola instrucción. Hazte un arca, Génesis 6:14. Dios da detalles. No fue un mensaje vago. Le dio medidas, materiales, proporciones. Un plano completo. Pero lo más impactante no fue el tamaño del arca. Fue el lugar donde debía construirla, tierra seca. Sin rastro de mar. Sin nubes en el cielo. Imagina la escena. Día tras día, Noé y su familia cortando madera, lijando, ensamblando, clavando. Personas pasando, burlándose, riendo. ¿Dónde está ese diluvio del que hablas? ¿De qué sirve ese arca si ni siquiera llueve? Estás loco, Noé. Y sin embargo, él seguía. La Biblia no registra que Noé haya debatido con Dios. No pidió explicaciones. No puso condiciones. Solo obedeció. Y esto nos confronta. Porque muchas veces nosotros sí pedimos señales. Exigimos garantías. Dudamos ante lo que no entendemos. Pero la fe auténtica, la que mueve el corazón de Dios, no necesita entender para obedecer. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Hebreos 11:7. Este versículo lo resume todo. Noé no tenía evidencia. Solo tenía la palabra de Dios. Y esa palabra fue suficiente. Ahora pongámonos en su lugar. Noé tenía una familia. Hijos. Posiblemente nietos. Tenía una vida armada. Y de repente, Dios le dice que todo eso será destruido. Que construya algo que nadie había visto. Y que lo haga rápido, porque el juicio viene. ¿Qué harías tú si Dios interrumpiera tu rutina con un llamado así? Noé eligió obedecer. Y lo hizo durante años. No días. No semanas. Años. Algunos estudiosos calculan que pudo haber estado construyendo el arca por más de 100 años. Eso significa que durante décadas, Noé sostuvo su fe sin ver lluvia, sin ver validación, sin tener resultados. ¿Cuántos de nosotros abandonamos un proyecto si no vemos frutos en 6 meses? ¿Cuántos nos rendimos si la gente no entiende nuestra fe? Noé perseveró. Y cada clavo que martillaba, cada madera que ensamblaba, era una declaración silenciosa. Creo en Dios, aunque no vea. Eso es fe. Fe no es simplemente sentir bonito. Es construir lo que Dios mandó, incluso cuando todo a tu alrededor lo llama locura. Mientras tanto, Dios seguía observando. No intervenía. No aceleraba el proceso. Solo esperaba, porque el arca no solo debía estar lista físicamente, sino también espiritualmente. Y aquí hay una lección crucial. Dios nos llama a construir cosas que parecen sin sentido, porque en la obediencia, Él revela su propósito. Puede ser un negocio honesto en medio de un mundo corrupto. Puede ser una familia basada en valores cuando todos prefieren la conveniencia. Puede ser un ministerio que parece pequeño pero es fiel. Eso es un arca. Eso es una obra de fe. La historia de Noé no es sobre un barco y un diluvio. Es sobre un corazón dispuesto a obedecer cuando nadie más lo hacía. Y lo que más impacta, es que Dios eligió salvar a la humanidad a través de alguien así. No a través del más fuerte, ni del más sabio, ni del más popular, sino del más obediente. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. 2 Crónicas 16:9. Esa fue la primera parte de la prueba de Noé, construir sin ver. Y ahora, mientras el arca empieza a tomar forma, el cielo permanece despejado. Pero el tiempo se acorta. Y la fe de Noé se vuelve más urgente, más radical, más necesaria. La construcción y el conflicto. Y lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Génesis 6:22. Obedecer es una cosa. Perseverar en la obediencia es otra completamente distinta. Noé comenzó a construir. Día tras día, con viento, con cansancio o con dudas. La madera crujía, el sudor corría por su frente, y la voz de Dios parecía haber desaparecido. No hay registro de que Dios volviera a hablarle hasta después del diluvio. ¿Te imaginas eso? Años de silencio. Años de martillar sin una palabra nueva. Solo el eco de lo último que Dios le dijo. Eso es fe, caminar largo con una palabra corta.
Mientras el arca tomaba forma, las miradas crecían. Los vecinos, los conocidos, los comerciantes, todos lo veían como un loco. La burla se volvió rutina. El desprecio, normal. Pero Noé seguía. No porque fuera fuerte, sino porque era fiel. La construcción no era solo física. Era espiritual. Dios estaba formando en él un carácter capaz de resistir el juicio. Y esa construcción interior muchas veces es más dolorosa que la exterior. Tal vez tú también estás construyendo un sueño, una relación, una familia basada en principios que otros no comprenden. Y cada día luchas con las voces externas, y con tus propias dudas internas. Pero recuerda esto, si Dios te dio la instrucción, Él también te dará la fuerza. El conflicto aumentaba. La humanidad seguía como si nada. Jesús mismo dijo: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. La gente comía, bebía, se casaba, vivía sin pensar en Dios. Igual que hoy. Ignoraban la advertencia. Ridiculizaban el mensaje. Y aún así, Dios les dio tiempo. Cada día que pasaba, era una oportunidad más para volverse a Él. El arca en sí misma era una predicación silenciosa. Un símbolo de que algo venía. Pero nadie lo escuchó. Finalmente, el día llegó. Dios le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Y fue entonces cuando ocurrió lo impensable, los animales comenzaron a llegar. Sin cuerdas. Sin redes. Sin trampas. De dos en dos, según su especie, entraban. Pájaros, reptiles, mamíferos, grandes y pequeños. Dios los traía. Fue un milagro silencioso. Y aún así, la gente no creyó. ¿Cómo pudieron ver eso, y seguir sin reaccionar? Porque cuando el corazón se endurece, ni los milagros lo ablandan. Noé y su familia entraron al arca. Y entonces, Dios cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta tras él. Génesis 7:16. Dios mismo selló el arca. No para encerrarlos, sino para protegerlos. Porque lo que venía, era devastador. Y todavía, el cielo seguía despejado. Un día. 2. 3. Silencio. Hasta que, de repente, la primera gota cayó. Al principio, fue una sola gota. Luego otra. Y otra. Y de repente, el cielo se partió en dos. Las nubes, como si hubieran guardado siglos de lágrimas divinas, comenzaron a derramarse sin medida. El suelo se abrió, las fuentes del abismo comenzaron a brotar. Agua desde arriba. Agua desde abajo. La gente corrió. Buscó refugio. Golpearon las puertas del arca, pero era tarde. Dios había cerrado la puerta. Ese es uno de los momentos más tristes de toda la historia bíblica. Porque nos muestra algo muy claro: la gracia tiene un tiempo. Noé predicó con su vida, con su construcción, con su silencio. Pero el día llegó. Y cuando Dios cerró la puerta, no había marcha atrás. No por crueldad, sino por justicia. El mismo Dios que dio oportunidades, ahora cumplía su palabra. El conflicto ahora ya no era externo. Estaba dentro del arca. Porque aunque Noé y su familia estaban a salvo, seguían rodeados de oscuridad. El mundo que conocían desaparecía. Los gritos afuera. La incertidumbre adentro. La madera crujía. El agua golpeaba. Dios no les dio una ventana al futuro. Solo una palabra: confíen. Día tras día, el agua subía. Y ellos, esperaban. Este momento es profundamente humano. Porque aunque estaban protegidos, también estaban encerrados. ¿Cuánto tiempo estarían ahí? ¿Qué vendría después? ¿Valió la pena todo lo construido? Muchas veces, la fe no solo te lleva a construir. Te lleva a esperar. Y esa espera puede ser la parte más difícil de todo. Dentro del arca había caos. Animales por doquier. Olores. Espacios reducidos. Rutina. Pero también había algo que el mundo ya no tenía: esperanza. Porque donde hay obediencia, hay promesa. Tal vez hoy tú estás en una especie de arca. Encerrado entre paredes de incertidumbre. Esperando que pase la tormenta. Y te preguntas: ¿cuándo acabará esto? La respuesta es la misma que para Noé: cuando Dios diga. Y ese momento llegaría. Pero no sin antes probar lo más profundo de su fe.
el juicio y la promesa. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 7:24. El juicio comenzó. Y no se detuvo. Durante 40 días y 40 noches, la tierra fue golpeada sin compasión. No fue solo lluvia. Fue el rugido del juicio divino. El diluvio borró montañas, ciudades, recuerdos. Todo lo que el hombre había construido, fue arrasado. Dentro del arca, el silencio era denso. El sonido del agua se volvió parte del aire. Día tras día, sin saber cuándo terminaría. La fe de Noé ya no era martillar un arca. Era confiar encerrado, sin respuesta, sin señal. Dios no les dio un cronograma. No les dijo cuánto duraría. Solo les pidió esperar. Aquí vemos otra dimensión de la fe, la resistencia. La fe no es solo iniciar fuerte, sino resistir en el proceso. Cuando las emociones se agotan. Cuando la esperanza se reduce. Cuando no queda nada más que creer. Y Noé creyó. Después de 150 días, Dios hizo que el viento soplara. Las aguas comenzaron a descender. El arca se detuvo sobre el monte Ararat. Pero aún no era tiempo de salir. Pasaron semanas. Meses. Noé soltó un cuervo. El cuervo fue y vino. Luego soltó una paloma, pero no encontró descanso. Una semana después, lo volvió a intentar. Y esta vez, la paloma volvió con una hoja de olivo. Era una señal. Un símbolo silencioso de que algo nuevo había comenzado. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Génesis 8:12. Eso significaba una cosa: el mundo estaba listo. El juicio había terminado. La promesa podía comenzar. Y entonces, por primera vez en más de un año, Dios habló. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 8:16. ¿Qué momento? Respirar aire fresco. Pisar tierra firme. Ver el sol. Sentir que todo valió la pena. Lo primero que hizo Noé no fue correr. No fue planificar. No fue reconstruir. Y edificó Noé un altar a Jehová. Génesis 8:20. La gratitud fue su primera respuesta. Porque cuando uno ha pasado por una prueba, y ha sobrevivido por la gracia de Dios, no puede hacer otra cosa que adorar. Y entonces, Dios hizo algo que marcaría la historia para siempre. Pondré mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. El arco iris no es solo un fenómeno natural. Es una promesa eterna. Un recordatorio visual de que Dios siempre cumple lo que promete. Él prometió juicio, y lo cumplió. Él prometió protección, y la dio. Él prometió comenzar de nuevo, y lo hizo. Dios hizo un pacto con Noé. Y a través de él, con toda la humanidad. Un pacto de misericordia. Un pacto de gracia. Hoy, cada vez que vemos un arco iris, deberíamos recordar eso. Nuestro Dios no solo juzga, también restaura. Y esta es la mayor enseñanza de la historia del diluvio. No importa cuán fuerte sea la tormenta. Si estás dentro del arca, vas a sobrevivir. Tal vez el agua suba. Tal vez el mundo se caiga. Tal vez no veas la salida. Pero si obedeciste, si estás donde Dios te dijo, si confiaste en su palabra, entonces la promesa está viva. Porque Dios no olvida a los que le son fieles. Y cuando todo termina, cuando el sol sale otra vez, cuando la tierra vuelve a respirar, Dios también hace nuevas todas las cosas. Conclusión poderosa. Porque cada prueba es una oportunidad para crecer en la fe. La historia de Noé no es un cuento infantil con animales sonrientes. Es una advertencia. Un llamado. Y sobre todo, una oportunidad de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos construyendo? ¿Estamos edificando nuestras vidas sobre fe, o sobre comodidad? ¿Estamos escuchando la voz de Dios, o el ruido del mundo? Noé no salvó al mundo con palabras. Lo hizo con obediencia. Con perseverancia. Con una fe tan sólida que resistió burlas, años de silencio, y una tormenta sin precedentes. ¿Y tú, qué estás construyendo hoy? Quizás estás en plena obediencia, y aún no ves resultados. Quizás estás esperando dentro de tu arca, y el cielo sigue oscuro. Tal vez estás sintiendo las aguas subiendo a tu alrededor, y dudas si Dios te ve. Hoy quiero recordarte esto. Si estás donde Dios te pidió que estés, no hay diluvio que pueda destruirte.
La puerta del arca fue cerrada por Dios. Eso significa que Él mismo selló la promesa. Él mismo protege tu obediencia. Y Él mismo decidirá cuándo se abre de nuevo para una nueva etapa. Así como la paloma trajo una hoja, así también vendrá un símbolo a tu vida. Una señal de que no estás solo. De que la promesa no murió. De que el juicio pasó, y lo que viene es restauración. Pero recuerda, cuando bajes del arca, lo primero que debes hacer es adorar. Levanta un altar. Dale gracias. No por haber evitado el proceso, sino por haber salido transformado de él. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta a este video. Comenta qué aprendiste hoy. Compártelo con alguien que necesite una palabra de esperanza. Y suscríbete al canal, porque cada semana, Dios nos sigue hablando. Hay muchas personas construyendo en silencio. Personas que necesitan saber que no están solas. Y tú puedes ser ese puente de fe. Porque hoy, tú también eres un Noé. Tú también puedes decidir creer. Tú también puedes construir. Y recuerda siempre. Porque cada prueba, es una oportunidad para crecer en la fe.